situación. ¿Por qué pasa? ¿Quién es Clarín? Clarín, uno de los diarios, o el diario de la Argentina más poderoso de los últimos tiempos. Conociendo esta historia que has escrito, sinceramente nos paseamos por la vida de Noble de una manera impresionante. Un hombre que quería ser presidente, fundamental. Es así, ¿no? Sí, él sacó el diario porque pensaba que el diario era una catapulta para llegar a la presidencia de la República. Y durante muchos años se mantuvo esa ilusión, hasta que en el año 64 dijo una frase que está en su archivo personal, que dijo: ya no puedo ser presidente, puedo hacer presidentes. Entonces la idea de, que no quiere decir que ni Clarín nunca hizo presidente ni nunca deshizo un presidente, pero esa ilusión de Noble, digamos, continuó por los años de los años. Recordemos que Noble era un hacendado importante de Buenos Aires, ¿no? Mira, Noble era un hijo de inmigrantes de, digamos, clase media, que después de una vida política muy zigzagueante, estaba a la izquierda del Partido Comunista en la década del 10, después socialista, después conservador con simpatías por Mussolini. En la década del 40, retirado de la política, tenía una estancia. Entonces, ¿cuál es el mito fundacional de Clarín? Que Noble vendió su estancia al Lincoln para sacar el diario. Pero lo que yo cuento en el libro, a partir de documentos que encontré en los Estados Unidos, que en realidad Clarín salió gracias a un grupo de empresarios que pusieron dinero y gracias a las bobinas de papel que le dio el diario Cabildo. Es decir, esto es muy importante porque habla de que Clarín nace con una marca de origen muy fuerte, que es la falta de recursos, la necesidad de ayudas estatales. Por eso durante los primeros 10 años Clarín sobrevive al primer peronismo gracias a los distintos tipos de ayudas estatales que recibió. Y eso le permite a Noble también convertir al diario en un negocio, porque Noble era un político muy astuto. Él enseguida entendió que para Clarín, para sostener económicamente a Clarín, estaban los avisos clasificados de la prensa. Entonces, cuando el peronismo expropia al diario La Prensa, ¿qué hace Clarín? No se pronuncia sobre ese tema, pero Noble hace una campaña muy astuta y muy inteligente y captura todos los avisos clasificados de la prensa. Ahí cambia la ecuación económica de Clarín en el año 52 y empieza a ganar cierta autonomía. Es un diario que siempre necesita las ayudas del Estado, pero al mismo tiempo, por la enorme capacidad de Noble, consigue ampliar y fidelizar lectores, porque Noble tenía bien claro que Clarín tenía que ser un diario para leerse mientras se fumaba un pucho, se tomaba un café. Un diario sencillo, un diario a color, cuando no había diarios a color. Un diario, digamos, para todo público, que no era tan exigente con el diario. Por eso Noble se permite ser partidario del gobierno peronista desde fines del 46 hasta los días finales del gobierno de Perón, y se da vuelta tan drásticamente que Perón ordena el cierre de Clarín porque se siente totalmente traicionado. Ahora, ¿cuál es la reacción de los lectores de Clarín? Siguen comprando Clarín. No les importa que su diario haya como un gobierno hoy, ¿no? Claro, porque el lector de Clarín no es tan exigente. ¿Sí? Un lector de La Nación no hubiese tolerado ese salto. Ser tan ambivalente, ¿no? Ser tan ambivalente. Entonces, parte del secreto de Clarín, esa capacidad, no solamente para fidelizar y ampliar lectores, sino para seguir los humores sociales. Entonces, me parece que muchas veces se lo presenta a Clarín solamente como un diario oscuro que saca beneficios de los primeros oficialistas. Hay muchos lugares comunes y en los últimos años hemos escuchado muchas frases hechas sobre qué es Clarín. Entonces, lo que yo me propuse en este libro es empezar de cero. Me tomé 5 años, leí la colección completa del diario, entrevisté a 150 personas, vi archivos en los Estados Unidos, en Argentina, el archivo privado de Noble que tuvo acceso por la hija, el archivo de Frondizi, el archivo de Perón. Todo eso para poder contar la historia sin los prejuicios que tenemos. Ojo, empecé también este trabajo mucho antes del conflicto, y no es que yo vislumbraba el conflicto, todo lo contrario. Yo cuando presenté el proyecto en el año 2005, donde había una buena relación con el gobierno. Enamorados. Y yo no es que vislumbré que había un conflicto, al contrario, pensé que, y cuando empezó el conflicto pensé que en algún momento iban a llegar a un punto de acuerdo, porque tanto Mañeto como Néstor Kirchner son personas de diálogo y acuerdo. Porque, de acuerdo a tu libro, las relaciones de Noble y de Clarín con los políticos, el caso de Perón, eran muy fuertes. Era una alianza estrechísima de 6 años aproximadamente que duró. Y también leía que posteriormente, con el desarrollismo, ¿cómo nace el desarrollismo en Clarín? Claro, ahí es importante cuando Noble, después de estos zigzag, el año 59, con la presidencia de Frondizi, ahí Noble encuentra una ideología ordenadora. Clarín se convierte en desarrollista, ¿no? Ahora,
el desarrollismo empieza a entrar al diario. Por el año 65 lo contratan a Oscar Camillón, ministro de Defensa de Menem, canciller de Galtieri, para ser el secretario general de redacción. Ahí Rogelio Frigerio tiene una gran influencia. Cuando muere Noble, dos años de morir, se casa con Ernestina Herrera de Noble, hay una sucesión muy complicada, y Ernestina en el año 69 tiene que optar por las primeras espadas de Noble, o sea, por los continuadores del marido, o por el frigerismo. Y opta por el frigerismo. Entonces el frigerismo se instala en el diario. ¿Qué quiere decir que el frigerismo se instala en el diario? Que Camillón es el ordenador de ideas y Héctor Mañeto, que entra en el año 72, es el ordenador de cuentas, es el contador que entra como un militante político del desarrollismo para ordenar económicamente a Clarín, ¿sí? ¿Y qué hace Frigerio? Coloca 20 periodistas de su confianza en la redacción, una redacción de 600 periodistas, o sea, en lugares estratégicos en la sección economía y en la sección editorial. Entonces, Frigerio manda ¿Qué desde año la estás calle, hablando? desde el 69 hasta el 82. Sí, yo conozco algunos periodistas de cargos muy importantes en el diario que lamentablemente cortaron cabeza porque iban cambiando la política y van cambiando a los periodistas. Exactamente. Periodistas como Félix Luna, el historiador, entra como parte del front del frigerismo el diario. Entonces eso dura desde el año 69 hasta el año 82. Entonces Frigerio manda desde la calle Córdoba. Entonces se mandan notas, se piden informes, se piden memos. Los periodistas, me lo han contado todos los periodistas que yo entrevisté. El periodista de Fuerzas Armadas escribía su nota de Fuerzas Armadas y después mandaba un memo a Frigerio o a la empresa con información que no podía publicar. Lo mismo el columnista económico. Digamos, había esa cultura de la orga. ¿Y qué pasa? A fin de la década del 70, Mañeto y Ernestina Herrera de Noble deciden empezar la tercera fase de la historia del diario. La primera fue Noble, la segunda los frigeristas, y la tercera es la de Mañeto y la construcción de la corporación. ¿Por qué hace eso Clarín? Porque lo que ve Ernestina Herrera de Noble y Mañeto es que el diario empezaba a ser percibido como una herramienta de Rogelio Frigerio. Entonces ahí empiezan a trabajar la idea del periodismo independiente, que ahora hablamos. ¿Cuál es el origen del periodismo independiente? Es una editorial del año 79 de La Directora, donde plantea que Clarín, más que nada, es un diario independiente. ¿Independiente de qué? Aquí estaba diciendo la lectora, independiente del frigerismo y independiente de las juntas militares. Clarín acaba de recibir papel prensa en condiciones muy difíciles de explicar, entonces todos los diarios estaban muy enojados con Clarín a la Nación porque tenían que comprar papel en muy malas condiciones. Entonces ahí empieza ese periodo de transición que es la independencia del frigerismo. Entonces en un celebrado discurso de la directora, ella baja vestido con un vestido que parece una cebra, un vestido muy lindo, baja el 11 de enero a la redacción del año 82 y dice: nosotros ya no tenemos amigos privilegiados. ¿Quiénes son estos amigos privilegiados? Los frigeristas. O sea, los echa sin decir los frigeristas. Entonces ahí se van todos los frigeristas y queda al mando de Mañeto. Y Mañeto ahí empieza la expansión empresarial, porque Mañeto entendía que para conseguir esa expansión no podía estar condicionado por un partido político, que necesitaba estar liviano en ese sentido y también liviano de ideología. Y Mañeto ingresa políticamente, pero se queda ya como Mañeto directamente. Claro, Mañeto entra para cambiar el mundo, para el desarrollismo, y finalmente se queda para cambiar Clarín. Esa fue la opción, por eso obviamente muchos de los frigeristas se sintieron, incluidos Frigerio, se sintieron traicionados por Mañeto. Mañeto después ha dado una explicación con mucho dolor sobre esa situación, pero bueno, los frigeristas se sintieron traicionados por Mañeto, y Mañeto también, digamos, porque a ver, uno puede decir desde el punto de vista de Mañeto, ¿cuánto sacó Rogelio Frigerio en la elección presidencial de 1983? 1% de los votos. O sea, desde el punto de vista de la racionalidad de la empresa fue una decisión acertada, porque Mañeto veía que el frigerismo ya no tenía trascendencia en ningún peso, entonces ¿por qué tenerlo centrado el diario? Y por más diario que tenga, no podía ganar una elección. No podía ganar una elección. También eso también, ¿no? Esta idea que si uno tiene a Clarín, digamos, ya gana la elección. Bueno, el frigerismo, después de 13 años, sacó el 1% de los votos. Entonces, esas cosas también a veces es bueno matizar. Un Clarín gran es diario, muy... ¿no? Un gran diario. Claro, un gran diario. ¿Qué pasa cuando llega Kirchner? Cuando llega Kirchner ve dos cosas. Kirchner le dice al principal columnista político de Clarín, Eduardo Van der Koy: me importa un bledo el lector de La Nación, ustedes tienen mis votantes. Kirchner ve en el lector de Clarín su votante, ve su debilidad inicial del 22%, entonces quiere que Clarín lo acompañe, porque Kirchner estaba convencido que él podía armar una alianza con organizaciones de derechos humanos, con la CGT de Moyano y con Clarín. Clarín acompañó con tensiones, con algunas discusiones, pero en términos generales acompañó el gobierno de Kirchner. ¿Qué pasa? Se rompe la relación durante el conflicto con el campo, porque Kirchner entendía que por los beneficios gubernamentales que él le había otorgado a Clarín, como la fusión de cablevisión y multicanal, la prórroga de las licencias, etc., varios beneficios, que Clarín no correspondía o no había correspondido todas las ayudas que recibió del gobierno. Entonces ahí se rompe
La relación también por Telecom. Clarín tenía mucho interés en acceder a Telecom para llegar al triple play. Kirchner en un primer momento ayudó a Clarín, después se asustó, después quiso que un grupo de empresarios amigos al gobierno de Clarín entren a Telecom y después obstruyó el ingreso de Clarín. O sea que hay una pelea que es visible y hay una pelea que es invisible. Y también algo que es muy importante, es una pelea, sin entrar en un plano de psicología personal, es la pelea también de dos hombres que están enfermos. Mañeto se le declaró un cáncer en el año 2005 y hay una pelea de los dos por la supervivencia personal y política de ellos. Y en ese contexto no hay nada peor a Mañeto que nombrarlo. Mañeto eligió un perfil muy bajo. Si uno ve, si la comparación con Roberto Noble es muy interesante. Roberto Noble hizo que el diario fuese su prolongación. En Clarín, de Roberto Noble, firmaba las editoriales, algo totalmente inusual para la época. Aparecían fotos. Si Roberto Noble vivía en los Estados Unidos, era la tapa del diario. Había una foto de él bajando la escalerilla del avión. Noble hizo de ese diario, ¿no?, su lugar de mayor exposición. Mañeto hizo exactamente lo contrario. Mañeto trabajó ese lugar de invisibles y Mañeto hace 5 años era una persona desconocida. Totalmente. ¿Y qué hizo Kirchner? Le puso focos, lo hizo visible. Y para una persona que había elegido esa invisibilidad, eso también es muy fuerte. Y a Mañeto le ha costado mucho salir de ese lugar de hombre tan poderoso y al mismo tiempo tan desconocido. Qué cosa hermosa, ¿no? Facultad de Lengua, presentación del libro, hoy a las 20 horas. La invitación para todos aquellos que están escuchando nuestro programa, podríamos estar toda la tarde hablando con Martín Sivak, porque es un joven estudioso, memorioso, pero que además, a través de este libro, les cuenta la historia de la Argentina desde que nació Clarín hasta nuestros días. Y hemos tenido oportunidad de seguir los antecedentes de Noble, por ejemplo, que lo pone aquí como el hombre más popular para los autores y compositores de la República Argentina. ¿Por qué? Porque él es el coautor de la ley de propiedad intelectual, que en realidad está firmada por él y Sánchez Orondo, ¿no? Eso también es algo interesante, ¿no? Una vez por año hay esa celebración y ahora se conoce como la ley Noble. Entonces es una gran paradoja, que es una ley hecha por dos parlamentarios, pero ahora es la ley solamente de Roberto Noble. Es de Sadaik, la ley de Sadaik, que debe ser única en el mundo, esta ley que tiene Sadaik en la República Argentina, en relación a la perfección para darle beneficio a los autores, ¿no? Sin duda, una ley importantísima, sí, sin duda. Ha sido defendida por todos los artistas del año 30, y eso también es como, Noble era muy astuto en capturar el gusto popular, entonces los músicos, los artistas populares eran parte de su entorno, él iba, cantaba, digamos, tenía esa actitud, que no era la actitud del político del siglo XIX, un hombre que buscaba, olfateaba los gustos populares. Cuando estuviste con la hija, con Guadalupe, ¿te habló de la estancia aquí en Córdoba? Sí, la estancia es una... Sí, vi fotos, hay imágenes muy hermosas de la estancia, y fue donde Roberto Noble murió. Tuvo la ACV en el año 67 y murió en la estancia. Era su segunda, su lugar de... La finca de Lincoln que vendió para sacar Clarín, después esa finca de Lincoln tenía más de 2.000 hectáreas. Sí, tenía 3.000, sí, más de 2.000 hectáreas. Y esta fue una especie de su reencuentro con una estancia. Con el campo. Con el campo. Muy bien. Martín, te deseamos mucha suerte. Magnífico el libro porque te despierta la necesidad de leerlo a raíz de que vas conociendo esta historia que nos la han hecho presente los políticos en los últimos tiempos, nombrándose permanentemente entre una y otra parte, ¿no? Sí, la idea es eso. Yo empecé este libro con prejuicios y lo que quise es sacarme estos prejuicios y contar la historia de Clarín. Se ve mucha honestidad en tu escritura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable.